Ahora estamos con el mensaje 52 de esta serie sobre el Apocalipsis. El título de este estudio es Una iglesia moribunda. Una iglesia moribunda. El pasaje es Apocalipsis 3:2 y por supuesto seguimos con la congregación de Sardis. Voy a leeros el versículo, luego iré comentando su contenido. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Vamos a hablar aquí de dos cosas. En primer lugar, sé vigilante. En segundo lugar, afirma las otras cosas. Sé vigilante y afirma las otras cosas. En primer lugar, sé vigilante. Está aquí hablando Jesús por medio de su siervo Juan. El texto dice sé vigilante. Otras traducciones de la Biblia ponen ponte en vela, despiértate, mantente vigilante, levántate. La congregación de Sardis había entrado en tibieza espiritual. El comentarista Gregory Beale nos dice, cito, los lectores se habían aletargado ante las exigencias radicales de su fe en medio de una cultura pagana. Los cristianos de Sardis temían que, si mantenían un perfil cristiano demasiado alto en la ciudad, se encontrarían con persecuciones de diversa índole. Es que Bill habla aquí, en primer lugar, de cómo los lectores se habían aletargado. Ahí está el problema con ellos. Habían entrado en indiferencia, apatía, tibieza espiritual. Habían comenzado a avergonzarse del nombre del Hijo del Hombre en una generación decadente y perversa. No querían sufrir vituperio por causa del Señor Jesús, el Hijo de Dios. Sí, se reunían regularmente, sí, celebraban sus cultos religiosos, pero la iglesia ya no tenía ese denuedo, ese poder que caracterizaba a sus antepasados, porque esa iglesia llevaba ya 40 años montada cuando fue escrito el libro de Apocalipsis. Poco a poco, la congregación iba conformándose al mundo y estaban en esa condición que hemos descrito como una iglesia moribunda. Estaban en ese estado, estaban apagados. Qué lamentable. Dios, a través de Cristo, llama a la iglesia a despertarse, a espabilarse, a ponerse las pilas. Y luego dice, en segundo lugar, afirma las otras cosas. Así que sé vigilante, despiértate. Luego, afirma las otras cosas, dice el texto. Afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Qué debe hacer una congregación moribunda, apática, como la de Sardis? Pues tiene que afirmar las cosas que están para morir. La gente en la asamblea era más mundana que cristiana. Y el doctor James Hamilton, en su comentario al Apocalipsis, él piensa que el problema de Sardis consistía en que ya no querían confesar públicamente el nombre de Jesús. Sí, se congregaban, pero faltaba la esencia de la vida cristiana, ese poder, ese gozo del Espíritu Santo. Se estaban convirtiendo en feligreses puramente nominales, sin esa investidura de lo alto. Es que Cristo quería que volviesen a recuperar ese celo que la iglesia había conocido en sus primeros años. Quería que los hermanos volviesen a llenarse del gozo del Espíritu, que la gente volviese a testificar libre y públicamente del glorioso Evangelio. Los santos de Sardis necesitaban apasionarse por las grandes verdades de la fe cristiana. Cito a William Hendrickson, nos dice, había las ceremonias, las costumbres, las tradiciones, los cultos, pero faltaba la esencia verdadera. Las ceremonias estaban vacías, no estaban llenas de esencia. Faltaban la fe, la esperanza y el amor verdaderos y sinceros. Esta exhortación, entonces, me vais a entender, me hace pensar en la iglesia de Éfeso, ¿no? Porque cuando empezamos el estudio de las 7 iglesias en Éfeso, Jesús dice a la iglesia de Éfeso, en el 2:4 de Apocalipsis,
tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Okay? Está pasando lo mismo con los de Sardis. Inicialmente una iglesia fogosa, entregada, rendida, servicial, evangélica. Y ahora tenemos una iglesia que está en vías de extinción, ¿no? Una iglesia que está próximo a desaparecer. Qué lamentable. Es que la iglesia, hasta la iglesia apostólica, necesita avivarse. Pues hasta aquí la reflexión sobre los versículos en sí. Y ahora vamos a sacar algunas aplicaciones, o vamos a convertir las aplicaciones en oraciones. Y así podemos convertir este texto de la palabra de Dios en oración, porque queremos que la Biblia sea nuestro manual de súplica, ¿verdad? Leemos la Biblia para convertirla en oración. La Biblia es un libro de oración, tenemos 66 libros que nos dan alimento, ¿no? Para orar al Señor. Ok, primera oración hoy. Padre, despiértanos. Padre, despiértanos. La primera oración hoy es, Padre, por favor, despiértanos. Convirtamos los mandamientos de Dios en oraciones. ¿Qué decía Agustín? Señor, dame lo que pides y pide lo que quieras. Así que en el texto de hoy hemos visto que Cristo llama a la iglesia a ser vigilante, a espabilarse, despertarse. Tú y yo entonces debemos tomar este mandamiento y convertirlo en súplica, en oración. Pidamos que Dios Padre nos avive y nos despierte. Nosotros, al igual que los santos de Sardis, necesitamos que los 7 espíritus de Dios obren en nuestro corazón. Pidamos que Dios nos levante. ¿Cómo podemos saber nosotros si estamos en este estado apático? Si andamos medio apagados. Pues la primera señal de endurecimiento de corazón y frialdad es nuestra relación con el pecado. Antes hacíamos todo lo posible por mantenernos alejados de la desobediencia, y ahora, 40 años más tarde, ¿qué venimos haciendo? Pues hacemos según lo dictado en nuestro corazón. El pecado ya no nos parece tan peligroso. Ya no lo vemos como algo, como si fuera veneno. El pecado, como que ya podemos sobrevivir en paz con pecado, no pasa nada, no hay que ser fanático, no hay que ser extremista. Y ahora hacemos cosas sabiendo que desagradan al Señor. Y esto es una señal de que estamos con gran dureza de corazón. Es que el pecado, nuestra relación con el pecado, pone de manifiesto si estamos en una relación íntima con el Señor o si andamos algo alejados de Él. El que está pegado al Señor no puede tontear, no puede jugar con el pecado. Y si no quieres quemarte, aléjate del fuego. Y por supuesto pensando en el pecado de Sardis, que no querían testificar de Jesús. No querían hablar libre públicamente de Él, ¿no? Que Dios nos ayude, ¿no? A luchar contra este pecado. El pecado de no testificar de Cristo, de no anunciar sus virtudes, de no dar fiel testimonio de Él. Así que, Padre, en primer lugar, avívanos, levántanos, despiértanos, Señor. Haznos vigilantes. Amén. La segunda oración es, Padre, líbranos de ser cobardes. Líbranos de ser cobardes. Oremos para que Dios nos dé de nuevo de lo alto. ¿Os acordáis de Timoteo? Un pastor muy tímido, introvertido, calladito, tranquilo. Y la Escritura le dice, 2 Timoteo 1:7, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Timoteo era introvertido por naturaleza, pero necesitaba este poder de lo alto. Pues, Pablo no le anima a Timoteo a hacerse fuerte en sus propias fuerzas, es decir, bueno, ya está, eres creación de Dios y tienes dones, tienes talentos. No, él dice, Timoteo, necesitas este poder de lo alto, necesitas el Espíritu Santo, la obra del Espíritu. Y nosotros necesitamos exactamente lo mismo. Porque todos nosotros somos cobardes por naturaleza, nos da miedo. Incluso aquellos que salen a evangelizar muchas veces, ¿no? No quiero acercarme a esa persona, me da miedo. Ay, se va a reír de mí, se va a meter conmigo, no voy a saber qué decirle. Nos entra el miedo, el temor al hombre. Y el problema es que si permitimos que esta cobardía se apodere de la iglesia, pues la iglesia pierde su sal. Una iglesia que no evangeliza,
Una iglesia que no comparte la palabra de Dios con otros es una iglesia cobarde. Es una iglesia que está entrando en un estado moribundo. Los miembros de la congregación que no se atreven a dar testimonio público de Cristo no son luz, no son sal. Necesitamos que el Espíritu de Dios quite toda nuestra cobardía. No seamos hallados cobardes, hermanos. Seamos valientes en el nombre del Señor de los ejércitos. Pidamos día tras día que nos llene del Espíritu Santo para que no haya en nosotros esa cobardía que es propia del mundo. Y pensando en este tema, la cobardía que proviene del mundo, número 3, oremos a Dios para que nos libre de ser mundanos. Oración 3, Padre, líbranos de ser mundanos. Padre, avívanos. Padre, líbranos de ser cobardes. Y 3, líbranos de ser mundanos. ¿Ves? La cobardía y la mundanalidad están estrechamente ligadas. El que vive una vida mundana, el que no está viviendo bien delante del Señor, se avergonzará del Hijo del Hombre en el sector público. La gente que lleva un estilo de vida pecaminoso no sale a dar testimonio del Señor Jesús porque su conciencia les condena. El impío huye sin que alguno lo persiga. Pero el justo, Proverbios 28:1, el justo está confiado como un león. El justo no es perfecto, pero confía en su Señor, vive en paz con su Señor, y si peca, confiesa su pecado, se arrepiente y sigue cogido de la mano del Dios Todopoderoso. Aquel que está viviendo en mundanalidad, aquel que está viviendo para agradar a los hombres, tarde o temprano acabará negando al Hijo del Hombre, Jesucristo. Es que necesitamos, amados, alejarnos de la mundanalidad, cultivar la santidad, vivir bien apegados al Señor, como he dicho antes, cogidos de la mano, y así, en esa santidad, en esa comunión, podremos ser valientes y no andar en esa mundanalidad. Así que llénate de Jesucristo, llénate del Espíritu, entrégate a la búsqueda de la gloria de Dios, y así no podrás vivir en esa mundanalidad. Y finalmente la cuarta oración es una oración de gratitud. Padre, gracias por nuestras raíces. Padre, gracias por nuestras raíces. Éfeso, ¿verdad? Cristo reprendió a los efesios diciendo que tienen que recuperar ese celo de la primera generación, ese primer amor que la iglesia había conocido en el día de su nacimiento. Ha pasado ya 40 años, la iglesia está apagada. Tenéis que recuperar ese primer amor, el amor de los antepasados. Sardis lo mismo. ¿Qué os ha pasado? Estáis apagados. Las cosas que antes teníais, estáis a punto de perderlas. ¿Qué es lo que os ha pasado? Y nosotros aquí en Almería debemos dar muchas gracias a Dios por las raíces de nuestra congregación. Glorias, por supuesto, la iglesia comienza los días de Abel, ¿verdad? Él pone su fe en el protoevangelio. Algunos creen que Adán y Eva también son salvos, pero bueno, Dios tiene su iglesia, la comunidad de los escogidos, desde los principios de Génesis en adelante. Pero nuestra iglesia local, la iglesia concreta a la que pertenecemos, lleva más de, bueno, casi ya son 56 años, ¿no? Con las puertas abiertas, gloria al nombre del Señor. Aquí, una iglesia nació con pasión por el Evangelio. El Evangelio que proclama que Jesucristo murió por los pecadores y resucitó al tercer día. Todos aquellos que creen en este mensaje, arrepintiéndose del pecado, serán salvos. Recibirán el perdón de los pecados y el don de la vida eterna. Aleluya. Gloria a Dios. Y debemos recordar que nuestra iglesia aquí en Almería comenzó gracias a un misionero que llegó del Reino Unido. Se puso a dar clases aquí, en la ciudad de Almería. Iba invitando a la gente al culto, iba evangelizando. Y así Dios levantó una obra preciosa aquí en Almería, con otros hermanos aquí de España, de aquí de Almería, dando testimonio, incluso en un contexto histórico bastante difícil, ¿no? En aquel entonces el franquismo estaba montado, no tenía las mismas libertades que disfrutamos hoy día, y Dios levantó una iglesia. Gloria a Dios. ¿Y cuál es el peligro ahora para nosotros 50 y pico años más tarde? Pues ahora perder esa llama. Sí, cuando la iglesia se fundó, sí, saliera a repartir tratados, daba testimonio, invitaba a la gente, pero no, ya no. Yo soy un cristiano más sofisticado, yo soy, bueno,
Yo ya no hago estas cosas, yo no creo en la evangelización, yo no creo en la confrontación, yo estoy en otro nivel, yo estoy en otra categoría. Y ahí está la ironía, ¿no? Hoy día, más de 50 años más tarde, puede ser que tengamos acceso a más enseñanza, más sana doctrina, más estudios que esos hermanos de hace 50 años, pero tristemente ellos eran más obedientes que nosotros, más rendidos que nosotros, más santificados que nosotros, más entregados al Señor que nosotros. Y aquí estamos nosotros, ¿no? En plena generación digital, con todos esos conocimientos, todos lo sabemos, somos expertos en todo, y sin embargo nos avergonzamos del Hijo del Hombre. Y esos santos de hace 50 años que no tenían ni la mitad de las cosas que tú y yo tenemos, pues ahí están obedeciendo al Señor con gozo de corazón. Amados, que demos muchas gracias a Dios por nuestras raíces. Y no nos creamos algo que no somos. No nos creamos creyentes de primera categoría, porque definitivamente no lo somos. Dios nos guarde de entrar en mundanalidad. Y antes, ¿no? Los cultos de oración de las iglesias evangélicas, ¿verdad? Hace 50 años tenían los cultos llenos a tope, la gente amaba, la gente vivía para orar. Y hoy día ya sabéis, ¿no? El culto menos popular, cada iglesia, es el culto de oración. Incluso la gente que ni siquiera trabaja, no quiere orar con la iglesia. Es algo vergonzoso, ¿no, hermanos? Debemos dar gracias a Dios por nuestras raíces y procurar seguir ese buen modelo. Yo no quiero seguir el ejemplo que yo veo en la iglesia contemporánea, porque si yo sigo el ejemplo que estoy viendo en la iglesia contemporánea, voy a entrar en frialdad. Yo quiero pensar en esos santos de antaño, que pelearon la buena batalla, que sufrieron por el nombre de Cristo. Y yo quiero seguir ese ejemplo para dar en la llenura, en el fuego del Señor. Así que demos gracias a Dios por estas raíces que tenemos en General Luque y Almería, y por supuesto la iglesia apostólica, el ejemplo que vemos en gente como Pablo. Gloria a Dios. Así que Dios nos permite vivir en avivamiento, y oremos por la nueva generación también. Que esta nueva generación de niños sea una generación poderosa del Señor. Que seamos diligentes. Tenemos que llevar a nuestros niños al culto. Tienen que estar con papi. Tienen que estar con mami adorando al Señor en la asamblea pública. Eso es nuestro deber delante del Señor. Y oremos para que en casa también estos niños reciban la palabra y sea una generación poderosa. Que nuestra iglesia no sea como una congregación que empezó con mucho fuego y luego bajando. No, que nuestra iglesia sea una congregación que empezó con fuego celestial y mantiene la llama y va creciendo, aumentando. Amén. Dios nos ayude. Así que 4 oraciones para hoy. Padre, despiértanos. Padre, líbranos de ser cobardes. Padre, líbranos de ser mundanos. Padre, gracias por nuestras raíces. A Dios sea la gloria por su palabra. Abrazos para todos desde Avería. Nos vemos mañana en el culto, día domingo, 12 de julio a las 11:15. Chao, chao. Hasta luego. Soli Deo Gloria.